16 de marzo del 2024. Para este video me puse mi gorro porque me acabo de cortar el cabello y quedó muy pelón. De cualquier manera, el gorro lo uso desde 1983, 84. Me compré un gorrito de lana, café, con rayas blancas, y no me lo quitaba ni para bañarme. Ahora pues mis pretensiones han sido menos ostentosas, y cuando quiero me lo pongo y cuando quiero me lo quito. Pero en esta ocasión me levanté y me corté el cabello y pues quedé pelón y disparejo, porque los arreglos que se hace uno salen a la vista, y pues ni modo. Así es la vida. No hay cosa que no se oculte, no hay cosa que no se oculte, todo sale a la luz. Por eso la verdad es mejor que la mentira, porque quien miente al principio, al final se va a descubrir su mentira, porque nada hay de oculto en la vida, todo aparece y se manifiesta en su verdad. Así es de que, ¿para qué andar con posiciones mentirosas y luego que se descubre el pastel de aquello que tratábamos de ocultar? No, señor, las cosas como son, porque con el único que hay que quedar bien es con Dios, y Dios nos exige que seamos veraces. Hasta hay un mandamiento: no mentirás, bíblico. Y pues queremos honrar esos sanos principios de convivencia social, como son la observación de los mandamientos que han aparecido desde hace miles de años. Y las cosas pues en realidad no cambian. El hombre sigue operando con los mismos principios arcaicos, y pues la vida cambia, pero pues muy poco. De cualquier modo, todo lo que está oculto aparece indubitablemente, y es mejor que se sepa antes y no que se sepa después. Solo los políticos callan, porque les conviene el silencio, les conviene ver los toros desde la barrera, y pues es su estrategia, y por su estrategia mueren también. Pues es mejor morir por la verdad. Y bueno, pues como digo, por esta ocasión puse mi gorro para ocultar un poco la pelona que me dejó. Y como me lo corto yo mismo el cabello, pues no ha de estar al 100% profesional, ha de tener muchas fallas, pero pues, ¿quién hay perfecto en este mundo? ¿Quién hay perfecto en este mundo? Nadie. Todos son mentirosos, ocultan, se callan. Si es de que no me vengan a mí con cositas, no me vengan con cositas. Y uno quiere aparentar lo que no es. Yo, por ejemplo, quiero aparentar que soy joven, pero no. Le ando rascando a los 3/4 de siglo. Y pues ese mérito, ¿quién me lo quita? Y bueno, pues no hay mucho que decir, no hay mucho que hacer.
tenemos que imitar a Dios, tenemos que imitar a lo divino, porque para imitar a lo mundano ya chole. Ya hemos imitado lo mundano muchos años. Y pues como digo, estamos en el 16 de marzo del 2024. Aquí lo más interesante es que es un sábado, fin de semana. Toda la gente está descansando, seguramente porque trabajó exhaustivamente toda la semana y logró muchos éxitos. Pues qué bueno, qué bueno. Quería correr unas fotos de hace mucho tiempo. Esto los hago para mis nietos, que algún día quieran enterarse de quién fue su abuelo. Porque a mí sí me gustaría saber quiénes fueron mis tatarabuelos, pero pues es algo casi imposible. Los Favela y los González están en la historia pues desde hace cientos de años posiblemente. Hasta donde rastreo yo más es al siglo XIX, al 1800, sin ningún instrumento de medición ni de documentos fehacientes, simple y sencillamente calculando fechas. Pero de ahí para allá se pierden, y lo más antiguo, tipo europeo, que hay en México, pues data de 1519. No hay datos europeos más allá de 1519, cuando llegaron los acompañantes de Hernán Cortés al Valle de México y dijeron, pues aquí está bueno, estos no cristianos nos los echamos a la bolsa rápido. Y así fue. No hubo solidaridad en los pobladores del Nuevo Mundo para defenderse, ni sabían lo que se les esperaba. Porque se había descubierto una tierra desconocida para como para los que vienen como para los que están. Y la superioridad tecnológica pues se impuso también. La estrategia maquiavélica, porque en el 1500 Nicola Maquiavelo ya andaba haciendo de sus desmanes, y en su obra escrita en 1500 aproximadamente, da todas las perfiles de alguien que quiere conquistar territorio y alguien que debe de defenderlo. Entonces Nicolás Maquiavelo ya tenía bien instruidos a los europeos de clase alta, de clase intelectual, porque por los otros se limitaban a obedecer. Si les decían haz esto, lo hacían, y si les decían no hagas esto, no lo hacían, so pena de hacerse merecedores de castigos indecibles. A los judíos en España se les dijo hagan esto, y no lo hicieron, los expulsaron de España. Y a los árabes en España también les dijeron no hagan esto, y lo hicieron,
y los expulsaron de España. En México a los franceses les dijeron no vengan, allá en el imperio de Maximiliano, y vinieron, y se fueron por donde vinieron. Y el Cid de Chéteris, que quiere decir, y así de muchos casos más, y así de otros casos, el Cid de Chéteris. Y bueno, porque la historia así es. Aparecen unos y se van otros, aparecen unos y se van otros, aparecen unos y se van otros. Y así va a estar la vida hasta la consumación de los siglos, hasta la desaparición del mundo que actualmente conocemos, que es un mundo nuevo, porque este mundo del 2024 no es igual al mundo del 1100. Era otro mundo y ya desapareció. Y los mundos van cambiando, y algunos para siempre. Como por ejemplo, ¿quién se acuerda de los sumerios, de los fenicios, de los caldeos? Son pueblos que en su tiempo fueron enormidad y portentosos y poderosísimos, que manejaban ya la rueda y los carros pero ese mundo ya no existe, desapareció. Y como etnia y como cultura, pues también han desaparecido. La misma Europa, la Europa actual ya no es la Europa de hace 1000 años. Es una Europa diferente. Y el México actual es un México distinto de hace 500 años. O 525 años o 550. Es otro México distinto. Más rico, más poderoso, con más orden, con más disciplina, con más agradecimiento para quienes les ayudan. El México actual es distinto de hace 550 años. Todo va cambiando. Ya lo decía Heráclito Pantarrey, todo fluye y nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque ese mismo río ya no es el que fue ayer, ni el que fue antier, ni el que fue hace 100 años, ya es otro río. Viendo una fotografía de principios del siglo pasado, referente a las fronteras que aparecieron con motivo que aparecieron en Tijuana con motivo de la delimitación de líneas divisorias. Hay una foto como de 1920 en la que se ve claramente cómo era la salida de la frontera recién aparecida entre Estados Unidos y México. La salida la salida de Estados Unidos para entrar a México. En esa foto, que por ahí está, yo ya no la conocí, a pesar de que
estamos hablando de 1920 a 1960, pues no es mucho, son 40 años, pero la fisonomía cambió tan drásticamente de 1920 a 1960 que se nota claramente la diferencia. Ya no digamos de 1960 a 2020, cambia irreconocible lo que antes fue, irreconocible. La modernidad desapareció de brochazos. Los paisajes que se veían en 1920, el paisaje que se veía en 1960 y el paisaje que afortunadamente lo podemos ver del 2020, 2024. Pero en esa foto de 1920 se ve claramente cómo era el trayecto de la salida de Estados Unidos, que tiene un nombre hispano, San Isidro, California. La salida de Estados Unidos, que era en el punto de San Isidro, California, y se ve claramente cómo era el trayecto que había que recorrer de la salida de Estados Unidos al centro de lo que era la ciudad de Tijuana. Pues se ve claramente, y ahí aparecen el puesto de revisión fronterizo de México, aparece un parque que se llamaba el Parque México, que era un trazo de puras siglas de lo que es un parque, del siglo XVIII. Y posteriormente se nota el trayecto del curso del río, que se había llamado Corpus Christi hasta 1870, algo así. Se llamó el río Corpus Christi, que venía de las cañadas y de los afluentes que salían de lo que era lo que es actualmente la presa Abelardo Rodríguez, y del Carrizal, y de una serie de vertientes de agua que dieron origen posteriormente allá por los años de 1930, a la aparición de la presa Abelardo L. Rodríguez, que así se llamó porque el presidente en esas épocas fue el presidente Abelardo L. de México, el presidente Abelardo L. Rodríguez, y su sucesor fue el michoacano Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas del Río fue su sucesor en la presidencia de la nación, y Lázaro Cárdenas hizo en su tiempo, se hicieron dos cosas, pues el distrito de riego número 4, que se abastecía de toda la presa, de todas las aguas de la presa Abelardo L. Rodríguez, y que regaba en lo que es la mesa de Tijuana, desde las faldas del Cerro Colorado, todo el Boulevard Díaz Ordaz, saliendo de la población de la presa de Tijuana, una pequeña población que estaba a la entrada de la cortina de la presa, que venía, esa cortina de la presa, por un lado tenía la circulación que venía de Tecate, y pasando la cortina en dos sentidos salía para tomar el Boulevard Díaz Ordaz, que llegaba prácticamente hasta el centro de Tijuana. Si se quiere, nada más hasta lo que es el actual hipódromo y el estadio de los Cholos de
el equipo de fútbol de Tijuana, que es el equipo Cholos. Hasta ahí llegaba el Boulevard Díaz Ordaz, más o menos. Y ya después, otro tramo era el Boulevard Agua Caliente, que era a continuación del Díaz Ordaz, y que a la vez era la entrada a la calle de la Avenida Revolución, la calle principal de Tijuana en los años 60, 70. Ahorita pues posiblemente haya más calles, pero esa es la calle tradicional más importante de Tijuana, la Avenida Revolución, que tuvo muchos nombres entre la década de 1910 y también 1930. Tuvo muchos nombres, entre ellos Calle Nacional, pero era lo que actualmente es la Calle Revolución. Y de ser una calle bastante ancha, le pusieron camellones a los lados y la hicieron peatonal y la descompusieron bastante a los ojos de lo que nosotros la conocimos, que era una calle ancha, que pues en las calles de México no se veían esas calles anchas, porque las calles de México eran de pueblos medievales. Si acaso lo que tenía algo ligeramente parecido era la ciudad de Guadalajara y Monterrey, y en México pues tal vez el Paseo de la Reforma o algo así. Pero Tijuana, su calle más ancha era la Avenida Revolución, que como digo, luego le pusieron camellones a los lados o marchapié de banquetas pero muy anchas, y redujeron la línea de circulación a 2 carriles y se ve horrible. Y luego en medio le pusieron un tren ligero o algo parecido, y pues acabaron de descomponerla. Pero pues según ellos quisieron hacer el bien y quieren hacer el bien y no saben el mal que hacen. Bueno, afortunadamente allá por 1970, pues lo que era el flujo de aguas del río Corpus Christi, que se empezó a llamar Río Tijuana, y que tiene su origen, como digo, en la presa Velarde R. Rodríguez, y todo el flujo de agua va y entra a la altura del centro de Tijuana, entra al territorio estadounidense y desemboca en Valle Imperial y desemboca en el Océano Pacífico, pero desemboca al océano no por la parte mexicana, sino por la parte estadounidense, de Estados Unidos. Entonces el río Corpus Christi pasó a ser el río Tijuana, y desde esa foto de 1920 a mí me tocó en 1958-59 conocer el Parque México, y luego me tocó conocer un puente de madera que le llamaban la marimba, porque de la salida de Estados Unidos para llegar al centro de Tijuana había que cruzar este río, el río Corpus Christi o el río Tijuana. Y se hacían unos caudales de 100, 200 metros o más, y totalmente en tiempo de lluvia la ciudad de Tijuana quedaba bien aislada de Estados Unidos, porque el río hacía imposible su tránsito a pie. En tiempo de secas, un leve arroyo pues sí dejaba pasar incluso los camiones urbanos de transportes que iban al aeropuerto y a la Colonia Libertad, y por la parte de la línea divisoria de Estados Unidos a la Mesa de Otay, y actualmente lo que es la Universidad Autónoma de Baja California y el Tecnológico de Tijuana. Y pues en esa foto de 1920 se ve claramente la salida de San Isidro y el camino que hacían los que hacían el tránsito de
a pie, que era como 1 kilómetro más o menos, o poco menos, no sé, y que se podía, y que en su parte donde pasaba más fuerte el arroyo, hicieron un puente que le llamaron el Puente México, que al principio fue un puente pues muy para cubrir las necesidades de aquel entonces, de 1920, de Tijuana, porque al que le importaba tener un contacto con Estados Unidos era a Tijuana. Y los estadounidenses, por la inseguridad que había en México en 1920 y antes, preferían dejar su automóvil, de principios de siglo, los dejaban en San Isidro y se iban caminando 800 o 1000 metros, que eran los que había que ir, y en ese trayecto tenían que pasar por arriba del puente que se llamaba el Puente de México, y que desembocaba en la calle principal de Tijuana, que es la Avenida Revolución, y que antes se llamó Vía Nacional o algo así, o Calle Olvera, o no sé, emulando a personajes de Los Ángeles, California, y de San Diego y de San Francisco. Pero a partir de la primera mitad del siglo XX, se llamó Avenida Revolución, que se caracterizaba por tener infinidad de tiendas de curiosidades, principalmente, donde los estadounidenses, al cruzar la frontera, decían: ya estamos en México. Y como es el único país que tienen al sur, pues era toda una novedad llegar a México, se imaginaban pues tierra de indios, en el mejor de los casos, tierras y ciudades y pueblos españoles que bailaban en el tablao, las gitanas, y se imaginaban pues que entraban a México, que para ellos era una novedad. Eso antes de la Segunda Guerra Mundial, porque después de que pasó la Segunda Guerra Mundial, Tijuana cambió su fisonomía totalmente. Y en la primera mitad del siglo XX, Tijuana estaba completamente aislada del resto de la República Mexicana. En primer lugar, porque el único paso que tenía el centro de la República con Tijuana era vía las montañas de la Rumorosa, que así se le llama al camino. Y por el sur no había paso, porque el paso que se tenía que hacer en barco era de La Paz, Baja California Sur, a Mazatlán. Pero en la primera mitad del siglo XX, Tijuana estaba aislada completamente del resto de la República Mexicana. Todo lo que se consumía en Tijuana y el material de construcción que se tenía en Tijuana venía de Estados Unidos, en concreto de San Diego y de Los Ángeles. Y pues prácticamente los estadounidenses le dieron vida a la ciudad de Tijuana, principalmente con su deseo de hacer turismo en México, y con el deseo de conocer otro país distinto de Estados Unidos.
Por su parte, a Tijuana llegaron muchos intereses europeos y del este de Estados Unidos, de Chicago, de Nueva York, y crearon centros recreativos como el Centro Recreativo Agua Caliente, que estuvo construido por ingeniería alemana, ingeniería italiana, allá en 1915, de 1915 a 1930, crearon zona de bungalows con la intención de a todos los artistas de Hollywood traerlos a Tijuana, que conocieran México, una tierra donde todo era pues muy barato, casi regalado, la mano de obra era casi regalada, y la gente pues, todo lo que tenía en Tijuana venía de Estados Unidos principalmente, y los comerciantes del centro de la República, principalmente de Guadalajara, que se animaban a llevar frutas, a llevar legumbres. México estaba en una situación de progreso industrial pues casi muy limitado, porque Estados Unidos se impuso al gobierno de Álvaro Obregón, impuso una ley. Como Estados Unidos no quería reconocer al gobierno de Álvaro Obregón, impuso una ley condicionante para reconocer su gobierno, que México debería de postergar su crecimiento industrial en 100 años, o sea, de 1923 al 2023. En 100 años debía postergar su crecimiento industrial y no podía construir ni automóviles, ni motores, ni cualquier cosa que representara la industria mexicana. Estaba inhibida totalmente, con el requisito solo de reconocer al gobierno de Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón pues no quería quedarse fuera de la foto, y dijo pues sí, le impuso al pueblo de México con el consiguiente retraso industrial por 100 años. O sea que de aquí para adelante México puede hacer maravillas empleando ese ingenio industrial, y máxime con las comunicaciones tan rápidas que en la actualidad existen, tanto en vías terrestres como en vías marítimas como en vías aéreas, y como en la ventaja de que los precios de mano de obra en el mundo han aumentado, y México sigue teniendo pues poco cotizada su mano de obra, que ni incluso en Estados Unidos en la actualidad le reconocen a la gente de origen mexicana. Si pagan $10 por una hora de trabajo, te ven que eres de origen mexicano y que hablas español, ya te jodiste. De $10 te la van a bajar a 5, si es que te dan el trabajo, y si es que le echas ganas, que en vez de trabajar 8 horas trabajes 10 o 15. Entonces pues se la pusieron muy dura a las gentes de origen, a los hispanohablantes, porque es otra, el proyecto principal de Estados Unidos es con los hispanohablantes. Le dan mucha entrada a las gentes de origen francés, a la gente de origen italiano, a la gente de origen portugués, a la gente de origen alemán, a la gente de origen holandés. Le dan mucha entrada a esas etnias, a las gentes que vienen de esos países, pero al que habla español lo pisan bonito del cuello, y pues no tienen la culpa los estadounidenses, sino uno que se deja.
y los gobernantes que, por tal de obtener el reconocimiento a su gobierno, inhibieron el desarrollo industrial de México. Y por eso Estados Unidos en tecnología va 100 años luz de México. Además han inhibido también el progreso industrial las constantes luchas internas entre los descendientes de los españoles, que aquí sienten que no ha habido ni independencia, ni leyes de reforma, ni revolución. Sienten que siguen siendo los dueños de México, a pesar de que ya se les ha arreado se les ha hecho ver pues que México ya no es la Nueva España, porque pues no la supieron cuidar cuando se presentó la emancipación de los insurgentes. No la supieron cuidar, ni les interesa, ni les ha interesado, ni les interesará, porque descubrieron América, pero no para servirla, sino para servirse de ella. Es la mentalidad europea. Y hace unas semanas, hace una semana o dos, vino hasta una legisladora española, Cayetana Álvarez, a echarle porras a los que están contendiendo en el bando conservador, tradicionalista. Pero pues eso es muy mal visto por los mexicanos, porque México no va a hacer política a los países extranjeros. Y viene la señora marquesa, o quién sabe qué título tiene, Cayetana Álvarez. Pues la corrieron, la calificaron de indeseable, y pues se fue con la colita entre las patas, como dicen, porque México, aunque no se lo merezca, tiene una tradición cultural aparte, se lo merezca o no. Es como los mexicanos nos sacamos la lotería, que sin merecérnosla pues nos cayó del cielo, y pues aléguele usted a los designios divinos, aléguele. ¿Cómo le va usted a alegar? Está del popol. Ponerse contra Dios está del popol. Pero pues bueno, en esa foto que comentábamos de 1920 y que se ve la salida del país de Estados Unidos hacia Tijuana, y que había que cruzar el río Corpus Christi, que así se llamó en el siglo XIX, y en el siglo XX ya cambió a Río Tijuana, y que en 1970-72 se empezó la canalización del río Tijuana desde la zona de la presa Rodríguez hasta la línea divisoria con Estados Unidos. Y todo lo que eran charcos y pantanos y lagunas, se le dio un orden, y esa zona de la canalización es la zona más moderna de Tijuana. Es la zona de más progreso material que tiene Tijuana. Luego van las colonias de gente que llega sin un patrimonio y pues lucha por formárselo, y se van a vivir a las colonias que no tienen servicios públicos, y ahí pues sufren las de Caín, y pues las cosas así están de claras. Ahora la zona de Baja California, pues por su cercanía con Estados Unidos, no por otra cosa,
tiene, pues tiene muchas ventajas, porque a 15 minutos de Tijuana está la base militar marina más importante de Estados Unidos en el Pacífico, que es la Bahía de San Diego. Y la base militar aérea más importante de Estados Unidos, o de las más importantes, que son las bases de aviones de propulsión a chorro de la Fuerza Aérea Estadounidense, que están también ahí en la región de San Diego y Las Vegas y por ahí. Y la región de armamentos que está entre Los Ángeles y San Francisco. Computadoras, aviones supersónicos, una riqueza material indecible e inconmensurable, que ni la conocemos a profundidad, pues tampoco dejan entrar cualquiera, porque representa la seguridad nacional e internacional de Estados Unidos. Pero ahí en esas zonas tienen una derrama económica impresionante, y que todo se refleja y se permea en la zona más al norte de México, que es la zona de Tijuana. La zona de Tijuana ha cambiado mucho en las últimas décadas, y quién sabe qué será dentro de 100 años de ahí. Por lo pronto, pues nosotros vamos a comer pinole. Gracias a los que nos quieren hacer el bien. Y aquí le paramos, son 42 minutos. Posteriormente hablaremos de lo que hay abajo, de lo que era el Puente México. De lo que era el tiempo México en los años de 1940 a 1970.